Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí tenemos otra entrevista más con mi invitado, Santiago Muñoz. No lo he avisado, sí lo sé, pero bueno, ya lo tenemos aquí presente. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto saludarte a ti y bueno, a los que nos están viendo. Qué gusto aceptar esta invitación. Qué bien, qué bien. Bueno, muchas personas ya me conocen. Estoy en YouTube, estoy en varias redes sociales. Bueno, hoy día vamos a hablar de temas políticos y temas económicos con Santiago Muñoz. ¿Ya? Bueno, Santiago nos va a contar un poco de cómo es esto, cómo es su experiencia, qué experiencia ha tenido, cuáles son toda su vida, así que haya tenido éxitos así. Cuéntanos, Santiago. Bueno, antes que todo, déjame presentarme, ¿no? Mi nombre es Santiago Muñoz, para quienes nos están viendo, ¿no? Tengo 21 años, actualmente soy estudiante de la Universidad de Ecotec, pues estudio la carrera de Economía. Me ha gustado bastante siempre meterme en lo que es la opinión pública, ¿no? Poder comparar, contrastar y más que todo, no tratar como que de censurar por decirlo así, otras opiniones, sino que más bien escucharlas y poder contrastar internamente y también externamente con otras personas, ¿no? Entonces, por eso es que me ha gustado el ámbito de la política. Una política, pienso que se puede hacer una política decente y más que todo ir por el camino del bien. En cuanto a política, bueno, en cuanto a emprendimiento, te cuento que desde los 15 años me ha gustado poder emprender un poco y siempre me ha gustado como que a ver qué pasa si yo puedo tener con el sudor de mi frente puedo eh, poder conseguir algo en la vida. Entonces, eso es lo que me ha incentivado siempre a emprender. Empecé con dulces. Bueno, pues mi primer dulce te cuento que fue los brownies. Y a partir de eso no se dio mi emprendimiento, que actualmente se llama Dutchnis. Como te digo, no vaya la redundancia, es el 2015. He estado construyendo poco a poco este emprendimiento hasta la actualidad, pues que he tenido bastantes aciertos, bastantes desaciertos también, como todo emprendedor, varios bajones, pero de todos esos errores pienso que se aprende bastante. En cuanto a emprendimientos, eso. De ahí también te cuento que me gusta bastante la música. Pude graduarme como violinista del conservatorio. eh, y eso te puedo contar como que un poco resumido de lo de quién soy, ¿no? Sí. Bueno, para recordarles, yo ya subí un TikTok. Yo subí un TikTok y ya lo pueden ver en TikTok, en Instagram y en Facebook. Ahorita ya le di like, ¿ah? Por cierto. Gracias. Bueno, los temas que vamos a tratar son los siguientes. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. El sistema internacional, Joe Biden y Kamala Harris, la recuperación económica, modo de vida, gigantes digitales, migración, malestar en la ciudadanía, elecciones 2021, socialismo o capitalismo. Y por último, el desempleo, la pobreza en Ecuador. Vamos a empezar con las preguntas. La pandemia ha dejado al descubierto las disfunciones de la gobernanza global. Solo hace falta recordar que se necesitaron 3 meses de deliberación y 10 millones de casos registrados para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fuera capaz de superar los vetos y acordara una resolución. La emergencia sanitaria ha dado pie a dos respuestas contradictorias. Por un lado, ha reactivado reflejos cooperativos, recordando que la pandemia es uno de los muchos retos que solo pueden abordarse globalmente. En este año 2021, esta cooperación tendrá su reflejo con las campañas de vacunación en países menos desarrollados a través de iniciativas como COVAX, que ya se inició aquí en Ecuador. Por otro lado,
La pandemia ha generado reacciones proteccionistas y ha dado un nuevo cariz a una competición geopolítica preexistente entre potencias globales y regionales. En este año ya no hablaremos de la diplomacia de la mascarilla, sino de la geopolítica de la vacuna. A todo ellos hay que añadir que uno de los efectos de la crisis sanitaria global es la agravación de otra crisis como la humanitaria debido al aumento de la pobreza, la disminución de la ayuda internacional o las dificultades logísticas para hacerla llegar. Santiago, la pregunta sería la siguiente. Sistema internacional, ¿cooperación o conflicto? Bueno, excelente pregunta, más que todo porque actualmente los países se están protegiendo. Entonces, como tú decías, ¿no? En lo que estuviste ahorita hablando, sobre que hay un proteccionismo para cada país, ¿no? Por el motivo de la pandemia. Pero yo pienso que hay una, por así decirlo, una cooperación indirecta, yo lo podría percibir indirecto, una cooperación indirecta entre países, porque cada país se, pues, tiene que proteger tanto económicamente, proteger lo nuestro, por decirlo así, para cada país, ¿no? Pero pienso que más que conflicto, vendría a ser una cooperación indirecta. Ujú, eso es lo que yo pienso. Más que todo por las iniciativas de la vacunación. Claro que hay países más poderosos, países menos poderosos. Entonces, por ese motivo, pues también se podría como que adjuntar la burocracia, ¿no? En ciertos aspectos que ha tenido lo que es iniciativas de vacuna, por ejemplo, lo que decías de COVAX, ¿no? Entonces, son puntos que yo pensaría al menos que sería una cooperación tal vez indirecta. El tema de las vacunas aquí en Ecuador ha sido algo que el Ministerio de Salud, en mi opinión, no lo ha podido administrar bien. Con el tema, por ejemplo, de la vacuna Sinovac, que es de la empresa china, se puso contratos con la empresa china. Según esa vacuna Sinovac, según dice que la efectividad solamente es del 50%. Entonces dime, ¿tú qué opinas? ¿Lenín Moreno solamente busca en realidad apoyar al pueblo? ¿Tú crees eso? Como decía, esto del tema de las vacunas en Ecuador, ¿ya? La administración en el Ministerio de Salud Pública, en mi opinión, ha sido fatal, porque como la llama la posta, la vacuna Gold o VIP, como lo llama Ecoavisa, o, o porque uno no entiende el tema de esto de aquí. ¿Tú crees cuál sería la solución para poder administrar bien las vacunas? Y también el tema de la vacuna de Sinovac, de la empresa china, que se trajo acá a Ecuador, que la vacuna dijo que solamente tiene el 50% de efectividad. Entonces, ¿qué opinas tú de eso, Santiago? Bueno, te cuento, Carlos, que en primer lugar sabemos de dónde viene el virus, de la China, como primer punto. Como segundo punto, y ya todos lo sabemos, eh, por decirlo así, es un secreto a voces, de que el virus fue eh, premeditado eh, para poder, pues así, poder reducir la población mundial. Como segundo punto, pienso que no se debería, el Ecuador, o sea, el Ecuador, municipio de Guayaquil, Estado, no debió jamás haber hecho ningún trato con la empresa china, Sinovac. Más bien debió haber abierto conversaciones y abierto este negocio con las demás, vaya pues, empresas, ¿no?
que suministran las vacunas. Eso empezando ahí, como que poniendo este punto en la mesa, ¿no? Dicen que la vacuna de Pfizer es una de las que más pues tiene protección, tiene más porcentaje de protección, más que todo de inmunidad, ¿sí? Ante este virus de pandemia, ¿no? Ahora, en cuanto a la vacunación dentro de nuestro país, pienso que el Ministerio de Salud Pública no ha sido eficiente durante varios años y pues demuestra un botón, ¿no? En este caos, en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, vaya la redundancia, pues porque en primer lugar, si tienen un plan, pues no lo han sabido correctamente desarrollar como tal, ¿no? Pero al parecer no hay ninguna planificación y más que todo, o sea, yendo al tema más a fondo, ¿no? Estamos en una inestabilidad política como país. Entonces, por lo tanto, ese cambio de ministro a otro ministro, uno corrupto, otro que no duró ni, ni 18 días. Entonces, ese es el punto principal, más que todo, por la ineficiencia que viene de arriba, que es del gobierno, y a un lado tienen su ministro de salud. Entonces, la inestabilidad política es lo que marca la ineficiencia y más que todo la experiencia, quien esté en la cabeza del servicio público, ¿no? Del servicio, más que del servicio público de medicina, por decirlo así. Veo que tú eres fiel seguidor de Guillermo Lasso, ¿verdad? Bueno, por decirlo así, digamos que sí. Desde el 2012, la verdad que me he inclinado por este señor, por este candidato, ¿no? El señor Guillermo Lasso, sí. ¿Cuál es la... Guillermo Lasso tiene alguna propuesta para sobre la administración de las vacunas? ¿Cuál es su propuesta? La propuesta de él, de lo que hasta a mí como seguidor me parece bastante, por decirlo así, increíble, que es en 9 millones de vacunas, 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno de él. Eh, este, eh, pues este planteo no lo va a hacer directamente Guillermo Lasso, sino su binomio, que es el señor Alfredo Borrero, ¿no? El doctor. Bueno, vaya pues, el señor Alfredo Borrero, doctor, es, de lo que yo he escuchado, es graduado en, en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, del cual pudo aprender bastante en lo que es administración de lo que es la cartera medicina, de la cartera estatal. Entonces, pienso que más que otras personas, pienso que él es el indicado para poder llevar ese plan. Entonces, eso es lo que yo he escuchado de las propuestas en cuanto a lo que es vacunación. Ajá. Pero más que todo me gusta es, por decirlo así, ver y ponerme a analizar porque él tiene todo planificado. Literalmente tiene un plan como que para que se ejecute con este señor, con el doctor Alfredo Borrell. Ujú. Lo que te puedo yo contar de lo que yo he escuchado. Políticamente hablando, en este año, el 20 de enero, con la toma de posesión del tándem Biden-Harris, la pulsión restauradora es visible con el compromiso con el multilateralismo, la diplomacia y la recuperación de una agenda normativa en clave democrática. Pero también habrá procesos de reorientación a luz de cambios internos y también del nuevo equilibrio de fuerzas a nivel global. Biden no será menos firme que Trump en la defensa de intereses de su país ante China. La diferencia respecto a su antecesor es que el nuevo presidente será mucho más activo a la hora de buscar alianzas para abordar este desafío, tanto en clave transatlántica como el Indio-Pacífico. Que Santiago, ¿es posible despolarizar a Estados Unidos? ¿Está el trumpismo derrotado o está rearmándose? ¿Aspira la nueva administración a restaurar o reorientar a Estados Unidos como principal potencia del sistema? Bueno, pienso yo más que todo que los seguidores de Trump
han disminuido y pienso que son una minoría actualmente, ¿no? Hay que destacar de que el expresidente Trump pues tuvo buenas decisiones y buenos aciertos en cuanto a bajar la tasa de desempleo en Estados Unidos y pues remontar y seguir remontando la fuerte economía de lo que le caracteriza a Estados Unidos. En cuanto a lo que se puede decir del presidente electo Biden, en lo que es parte política, en lo que es parte de la defensa de los intereses de Estados Unidos, pues ahí sí yo me pongo a dudar bastante, porque él, como tal, presidente, pues obviamente tiene que abrirse a los países, a buscar alianzas, a buscar conciliaciones, a buscar negocios, a aperturar economía, aperturar, como ya lo decía antes, nuevas alianzas. Eso lo veo claro en Biden. Pero en cuanto a la defensa de los intereses como país, la verdad que personalmente yo lo estoy dudando, porque él va más a la defensa de lo que es el ecosistema, ¿ya? Él más, por decirlo así, por su postura política, él más piensa en lo que es el ecosistema, en lo que es el tema verde, ¿no? Que no es menos importante, claro, que hay que protegerlo, pero no piensa tanto en defender intereses económicos, ¿ya? Entonces, por eso yo personalmente planteo de que me queda debiendo para mí, me queda debiendo que el presidente Biden pues tenga fuertes, por decirlo así, fuertes defensas para defender los intereses de Estados Unidos, ¿no? A cuanto a la nueva administración, ¿no? A restaurar o reorientar a Estados Unidos, pues pienso que sí, que Biden tiene un potencial bastante grande, ¿no? Para poder construir ciertas partes de lo que Trump como que destruyó y dejó a un lado. Eso no lo dudo y creo que la mayoría de personas no lo dudan por el carácter conciliador que tiene el presidente Joe Biden, ¿no? Entonces, pienso que eh, las dos cosas, restaurar y reorientar, es lo que él en este momento está haciendo con Estados Unidos. Y en cuanto a, vaya pues, vamos a meter un poco al tema de los migrantes, ¿no? En cuanto al tema de los migrantes, debería también no aperturar al 100%, aperturarse al 100% Estados Unidos las puertas a los migrantes, sino que también tiene que mantener un rango de, por decirlo así, moderación, un rango de fijación para saber de dónde vienen esas personas, qué van a hacer en el país, ¿no? O sea, tiene que defender también sus intereses, porque si dejamos, por ejemplo, en una economía, si dejamos que personas, inmigrantes entren, ¿qué es lo que va a pasar? En primer lugar, se puede afectar el sector laboral de los ciudadanos, de ese país, ¿no? Puede haber un desequilibrio en cuanto a la mano de obra barata. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Como lo que está pasando ahora en Ecuador con los venezolanos, ¿no? Que vienen pues de un desastre, de un gobierno que ha destruido un país, pero inmensamente rico, y ahora vienen acá al Ecuador, y bueno, no solamente Ecuador, sino que a otros países de la región latinoamericana, a, a buscar trabajo, a buscar empleo, ¿no? Y ellos aceptan un sueldo inferior a lo que un ecuatoriano te podría aceptar, ¿no? Entonces, eso es lo que podría pasar si es que Joe Biden deja abiertas al 100% las puertas a los migrantes, ¿sí? Entonces, creo que tiene que ponerse pilas en esa parte el presidente. Donald Trump, bueno, yo no lo apoyo, en mi opinión no lo apoyo, pero Donald Trump, ¿qué me dices tú sobre en su gobierno, en su administración, qué me dices tú sobre la frontera de México entre Estados Unidos que puso él? Bueno, Es muy
es muy criticada a nivel mundial, porque lo consideran como racista. Exactamente. Mira, es una pregunta bastante polémica, la verdad. Pienso que Estados Unidos, como te decía antes, ¿no? En la pregunta que me hiciste antes, tiene que proteger sus intereses, siempre como país. Claro que también tiene que tener su parte humanitaria, pero no por ello es menos importante los intereses de Estados Unidos, de un país como tal, ¿no? Los intereses de ver a sus ciudadanos en bienestar, ¿ya? Entonces, pienso que hay bastante inmigrantes, hay bastante ilegalidad en cuanto a lo que se cruzan esta frontera, ¿no? Que dicen que es una de las fronteras más mortales por el entorno que tiene, ¿no? Por el entorno mismo que tiene esta frontera. Eh, por una parte, pienso que estaría bien, debería haber estado bien que refuerce pues seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Más que todo eh, por la integridad del país, ¿ya? Ahora, lo que sí yo voy a criticar de Trump, y la verdad que no me parecía tan bien, es que pues tenía una mano muy, más que dura, racista con las personas que venían de afuera, ¿ya? Pero ¿qué pudo haber hecho él en vez de comportarse de esa manera? Él lo que pudo haber hecho es aumentar el chance de ingreso a través de plataformas legales, ¿no? Tal vez facilitando procesos, tal vez facilitando documentación, pero siempre asegurándose de dónde viene y a qué viene el individuo, ¿no? Entonces, lo de la frontera, pues te cuento que económicamente, si Trump se ponía a construir una frontera como él lo dijo, económicamente hubiera sido como que por gusto, o sea, un derroche, un despilfarro, aunque tienen una economía fuerte, vaya la redundancia, ¿no? Pero de todos modos hubiera sido por gusto, porque de todas formas va a seguir sucediendo, van a seguir pasando personas que buscan un mejor futuro, inmigrantes. Entonces, eh, lo que yo podría decir es que el presidente Trump debió haber facilitado procesos, y al actual mandatario, ese es el deber que le queda, ¿no? Para así mitigar y evitar este tanto paso ilegal entre esta frontera. Claro que debe poner más seguridad y más vigilancia, ¿no? Eso es lo que yo pienso y lo que te puedo decir. Vamos a hablar sobre la recuperación económica global. Es lo que actualmente nos hace falta, recuperarnos económicamente, porque principalmente aquí en el país, porque los negocios han caído, los cines, los pequeños negocios, las empresas. 2021 habrá recuperación económica, pero aquí lo importante no es el sustantivo, sino los adjetivos. Esta recuperación será frágil, en el sentido que dependerá de que no lleguen malas noticias desde el ámbito sanitario y sobre todo desigual. Si el impacto de la pandemia ha sido desigual, también lo será la recuperación. Se ha discutido si la recuperación será en forma de B, de U o de W. Seguramente la letra del alfabeto que mejor ilustra el comportamiento económico del nuevo año será la K. Ahondando en la idea de la bifurcación, algunos países, sectores e individuos habrán recuperado lo perdido, estarán aprovechando los planes de estímulo y se habrán adoptado a la nueva forma de producir y consumir. Otros lo tendrán peor. Para esto, la recuperación será muy débil o quizás inexistente. Esto nos recuerda el efecto túnel, entendido aquí como la frustración de aquellos que se encuentran detenidos, mientras que ven como los del carril izquierdo avanzan y empiezan a salir del túnel de la pandemia. Es lo que nos pasa actualmente en el país. Somos el túnel que estamos atascados y no podemos seguir avanzando. Y los de la izquierda, digamos, el túnel de la izquierda está, digamos, Estados Unidos, China,
se ha seguido adelante y no ha parado en salir en esta pandemia. Entonces, ¿crees que la recuperación será global o parcial? ¿Por qué? Recordemos que ya hubieron pandemias anteriores que han sufrido a nivel mundial. Por ejemplo, la sarampión, el ébola, y estamos, no es la primera batalla que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué opinas tú de eso, Santiago? Bueno, mira, yéndonos al ámbito general, ¿no? Pienso que globalmente va a haber un repunte en la economía, va a haber un repunte económico a nivel general, a nivel global. Pero, ¿cómo se puede llegar a ese éxito, no? Pues simplemente facilitando, abriendo más misiones que pues puedan ayudar a vacunar a la población, más que todo a los países pues que tienen menos recursos, ¿sí? A los países que específicamente pues tienen un sector productivo muy movido, un sector productivo muy hábil, ¿no? A esos países, como por ejemplo a nosotros, eh, pues se debería eh, poder tener como que haya como que más, por decirlo así, misiones que, que puedan aligerar procesos, ¿no? Para vacunación. Eso es en cuanto, eh, por decirlo así, la vacunación para recuperar, para que haya un repunte a nivel económico, ¿no? A nivel general en el mundo. Ahora, yéndonos a lo nosotros, yéndonos internamente a nuestro país. En primer lugar, se ha perdido bastante empleo en estos últimos años, más que todo por la pandemia. ¿Cómo hacer, cómo poder como que darle un realce a, a este gran desastre? Porque literalmente es un gran desastre, porque encima de que ya habíamos perdido empleos, más de 150.000 empleos, ahora con la pandemia estamos peor, ¿ya? Y la economía se ha reducido, aunque economistas predicen que este año 2021 pues, va a tener un crecimiento de un 3.1, 2 por ahí. No recuerdo muy bien, para serte sincero. Pero, ¿cómo se le puede incentivar a la economía? ¿Cómo se puede llegar a ese punto de éxito? Pues, en primer lugar, cambiando de modelo, cambiando de modelo de un estado, por decirlo así, semi planificado a un estado más abierto, ¿sí? A una economía más abierta con otros países. Y es ahí donde se puede obtener la colaboración y se puede tener la interactividad con los demás países, ¿no? Intercambiando productos, abriendo las fronteras, bajando los intereses que se tienen al ingreso a las exportaciones, para que así otros países pues nos abran las puertas a nuestros productos para venderlos en sus mercados, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Pues, eh, en segundo lugar, ¿no? Para que pueda haber ese éxito, se tiene que implementar más que todo un incentivo para los ciudadanos, ¿sí? Porque la culpa es de nosotros mismos los ciudadanos, que no respetamos eh, las restricciones como de pandemia. Si respetáramos al 100%, créeme lo que estaríamos mejor como país, pero penosamente no es así, ¿ya? Entonces, también hay que jugar con lo que es un incentivo. El gobierno tiene que jugar con un incentivo, con la psicología, por decírtelo así, con la psicología de nosotros, los ciudadanos. Y me incluyo, ¿no? Porque, pues, a veces sabemos, yo en, en algún momento pude haber sido irresponsable, ¿no? En cuanto a protegerme del virus, pero es ahí en donde el gobierno tiene que jugársela, poniendo restricciones, poniendo mano dura, no ablandando las reglas del juego en cuanto a la pandemia, y más que todo hacerle caso a lo que dicen los médicos.
porque los médicos son los que están pues luchando contra este virus. Entonces, te pongo ahí dos ejes en cuanto a lo que es una política económica más abierta, una política económica descentralizada y pues un plan de contingencia, un plan de vacunación más eficaz. Y pues pienso que con esos dos ejes, uno en la mano izquierda y otro en la mano derecha, pues se podría tener un una recuperación pues a corto plazo, una recuperación a corto plazo para este mal que nos está agobiando no solamente a Ecuador, sino que a todo el mundo. Y así se podrían recuperar plazas de trabajo. Eso es lo que yo pienso. Siguiendo con la analogía, los del carril izquierdo son los que tienen la capacidad para adaptarse a las nuevas formas de trabajar, de viajar, de consumir y de relacionarse, como tú lo mencionaste. En clave internacional, uno de los grandes temas es la economía de la nube. Habrá una feroz competencia entre grandes compañías para hacerse con una parte del negocio del almacenaje de datos. Se reforzará el debate sobre la soberanía digital y aumentará la vulnerabilidad digital a los ciberataques y al espionaje industrial. Durante la segunda mitad de 2021 podremos intuir si se está en proceso de volver a la situación prepandémica en cuanto a viajes, de negocios, grandes ferias o acontecimientos deportivos, o si se entiende a viajar menos o a organizar estas actividades de forma distinta. La celebración o no de los Juegos Olímpicos de Tokio será un buen indicador. Y esto nos lleva a hablar del turismo, uno de los sectores más afectados. Este 2021 se discutirá sobre la necesidad de revisar modelos, pero también aumentará la preocupación por la situación de aquellos territorios más dependientes de esta actividad como Tailandia, como los países de la cuenca mediterránea del Caribe. Y nuestro país, que es un país hermoso, megadiverso, un país que antes venían estadounidenses, canadienses, extranjeros, en pocas palabras, a visitarnos. Ahora no vemos ni un extranjero por esta situación de la pandemia. Modo de vida, vuelta a la normalidad o nueva normalidad. Bueno, recordando lo que había dicho, ¿no? Pienso que eh, los municipios y el gobierno como tal debería eh, de endurecer las medidas, en primer lugar, aquí internamente, para que no se siga fregando más el sector turístico. Porque, como tú lo dices, es el sector más afectado. Es el sector más afectado y el turismo para nosotros es un gran mercado, un gran impulso que tiene nuestra economía. Ya. Entonces, empezando desde ahí, pienso que la nueva normalidad es inminente. La nueva normalidad pienso que es como, por decirlo así, hasta sabe cuántos años más estaremos con mascarillas, hasta sabe cuántos años más, ¿no? Porque una pandemia no se va a quitar de la noche a la mañana. Pero pienso que la nueva normalidad pues nos embargará y tendremos que aprender a convivir como tal, ¿no? Con medidas de bioseguridad y ser muy cautelosos. Pero como te digo, no siempre uno tiene que partir desde uno mismo, ¿no? Y en este caso pongo el ejemplo de nosotros como país. El gobierno tiene que endurecer las medidas en cuanto a restricciones. Si no quiere hacer eso, pues debería aligerar el proceso de vacunación y tratar de negociar. Ahorita la salud es más importante, ¿sí? Pienso que la salud es más importante que otra cosa a nivel económico. Claro que no hay que descuidar los demás sectores económicos, pero en este momento es el momento de invertir en la salud. ¿Para qué? Para que la economía pueda desarrollarse sin ningún problema después. Porque una persona inmune, pues, puede salir a trabajar, puede salir a producir para el Ecuador, ¿ya? Entonces, pienso de que es inminente la nueva normalidad, la que estamos viendo ahora, y en tal caso, pues,
habría que, como ya te digo, ¿no? Incentivar a los ciudadanos a que sigan obedeciendo, endurecer más las medidas y aligerar el proceso de vacunación, proceso de inmunización, por decirlo así. Eso es lo que te puedo yo decir. Pero yo me quedo con la nueva normalidad, porque es con la que estamos conviviendo ahora, ¿no? La digitalización es una mega tendencia difícilmente reversible y en 2020 ha vivido un repentino proceso de aceleración. En 2021, los grandes gigantes como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft seguirán gozando de una posición dominante, pero los procesos de crecimiento más rápidos los protagonizarán tanto sus rivales chinos como nuevas compañías, surgidas casi de la nada. Pero este proceso de expansión de lo digital implica una mayor exposición y por lo tanto un mayor escrutinio por parte de la opinión pública y de los gobiernos. En 2021 veremos cómo esta exposición de los gigantes digitales se refleja en tres ámbitos: fiscalidad, competencia y soberanía. La agenda digital puede ser un tema de concertación transatlántica, pero también fuente de inflexiones. Respecto a China, la palabra clave será competición y entre las novedades de este año habrá que estar atentos a los planes de la expansión del yuan digital, que a diferencia de las criptomonedas tendrá menor fluctuación y estará respaldada por un banco central y cuya popularización daría a China muchísima más información sobre preferencias y pautas de consumo dentro y fuera de sus fronteras. En China la empresa grande sería TikTok, una empresa que así de la nada llegó, ya existía hace tiempo, pero así en el 2021 y el 2020 llegó, y ahora una de las apps que más usa a nivel mundial. Entonces la pregunta sería, ¿los gigantes digitales, expansión o exposición? Pienso que en primer lugar, ya la exposición ha sido clara a nivel mundial. Tú me preguntabas, había una pregunta anterior donde tú me decías sobre los ciberataques y déjame respondértela ahora, ¿no? Junto con esta pregunta. Eh, los ciberataques, pues, actualmente, en primer lugar, así, como primer punto, el comercio electrónico es lo que más está moviendo ahora por el motivo de las restricciones de salidas, ¿no? Y más que todo por los sectores vulnerables que no pueden salir así nomás. Ya, en segundo lugar, estas por decirlo así, nueva normalidad que viene con lo que es el comercio electrónico, pues también tiene sus riesgos y también existen pues los ladrones electrónicos. Entonces, por supuesto que sí, habría más que todo, toda compañía, toda compañía pues que tenga sus ventas electrónicas, pues siempre tendrá que respaldarse con alguna de las grandes empresas en el motivo de seguridad, ¿no? Ahora sí, volviendo a la pregunta de ahora, a la pregunta de la expansión o exposición, pienso que en el mercado de divisas, el que me estás diciendo ahorita, ¿no? El yuan electrónico, pues va a tener una gran expansión, porque como lo decía antes, ¿no? Y como tú lo decías, ¿no? El comercio electrónico está moviendo bastante ahorita. Literalmente ha duplicado, ha triplicado su volumen a nivel mundial. Aquí incluso ha duplicado, se duplicó el año pasado y ni se diga este año. Se va a seguir multiplicando las ventas y más que todo se va a seguir moviendo el dinero electrónico. Dinero electrónico en cuanto a, pero dinero que tenga reserva, ¿no? Dinero que tenga su reserva en Banco Central y muchas más divisas, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pues yo pienso que es una gran expansión en lo que es mercado de información y mercado electrónico. O sea, está en pleno auge. Literalmente, esta pandemia es como que ha ayudado como que a avanzar, como que hemos dado un paso de 10 años más adelante. Más que todo es porque ahora, vaya la redundancia, vaya la repetición, que se está manejando todo electrónicamente. Literalmente todo electrónicamente y ya como
este ejemplo que tú me dices, ¿no? Sobre el yuan electrónico, pues va a tener un gran auge, una gran expansión, por el motivo de que es una moneda física, pero que actualmente se la va a manejar electrónicamente. Y así hay bastantes monedas, pues, y también hay un mercado de divisas, ¿no? Que está teniendo un auge sin precedentes actualmente, por la misma nueva normalidad que tenemos que, que convivir, ¿no? Con la que tenemos que convivir. Respecto a los migrantes internacionales, en este año, no será muy distinto de los anteriores. Mala gestión, cortoplacismo, deshumanización, crisis esporádicas, securitización, erosión de derechos, intento de trasladar a la frontera real, cada vez más lejos de lo oficial. Yo veía el día de ayer en las noticias de Coavisa que, no fue ayer, el otro día, no me acuerdo el día, pero fue el otro día, donde yo veía que habían 2 niñas ecuatorianas que este grupo de aquí se llama un grupo de mexicanos que creo que son narcoterroristas, ¿ya? Traspasó de la frontera que estaba entre México y Estados Unidos, los traspasó, y eran 2 niñas ecuatorianas. Y uno puede ver que esas niñas las quedan abandonadas por sus padres, y veía también un niño mexicano. El tema de la migración entre Estados Unidos y México para mí es muy penoso, principalmente por los niños. Yo veía cómo lloraban desesperados, con miedo, de que querían ver a sus padres, de que querían comida, y yo los veía y yo veía era bastante penoso. En cambio, sí que se planteara una disyuntiva a la hora de abordar en el encaje en la sociedad de los extranjeros residentes, estén o no en una situación irregular, es un debate que no va a producirse en términos morales, o no solo, sino también en términos de interés y racionalidad. Con la pandemia ha crecido la visibilidad de colectivos que emplean a mucha población migrante como el personal de la limpieza, cuidadoras, repartidoras a domicilios, tenderos o temporores del sector agrícola. ¿Se traducirá esto en políticas más inclusivas? Por otro lado, la pandemia intensifica la discusión sobre los riesgos para la salud pública de tener parte de la sociedad desasistida y fuera de los canales oficiales. La previsión de procesos de vacunación masivos en 2021 lo pondrá todavía más de manifiesto, contraponiendo 2 modelos de salud y de sociedad. Migrantes, el gran tema que vamos a hablar ahora. Migrantes, salud pública o salud nacional. Mira, como lo decía en la anterior pregunta, en una anterior pregunta que me hiciste, el gobierno de turno de ahora de Estados Unidos pues tiene un gran deber de, de ser un poquito más inclusivo, pero tampoco dejando de lado las regulaciones, ¿sí? Siempre todo gobierno tiene el deber de poner un eje regulador, un ente regulador en cuanto a lo que son los migrantes, ¿sí? La migración, créeme lo que es normal y en todos los países, literalmente la migración es algo, pues, normal, como el desempleo en economía. El desempleo jamás va a tener un 0%. El desempleo siempre va a estar presente. Claro que puede estar presente con un gran porcentaje o un porcentaje mínimo. Y asimismo es en cuanto a la migración. Ya, pero ¿sabes por qué hay bastantes migrantes, no solamente de Estados Unidos, sino que también de otras partes de Latinoamérica? Pues es por el modelo de gobierno que tienen estos países. ¿Sí? No es un gobierno, no son gobiernos que vean, eh, que sean 100%, vamos partiendo de la parte de la honestidad, no son 100% honestos. Hay bastantes casos de corrupción y la corrupción lleva a un desequilibrio económico. Entonces, por esa razón,
por la economía que se maneja en estos países. Por eso es que sale bastante gente, pues, de distintos países como, en este caso, Venezuela, Ecuador, Perú, o sea, y México, ¿ya? Y pues, por ejemplo, en cuanto a niños, a mí también me da bastante pena, pero también, por decirlo así, es culpa de los padres, porque si ellos ya están trabajando en Estados Unidos y quieren ver a sus hijos o quieren ellos llevar a sus hijos allá, pues traten primero de hacerlo por la parte legal, ¿no? Aunque les cueste un poquito más, pero es más seguro, ¿ya? Eh, Ese, por decirlo así, es como un punto para ponerlo sobre la mesa en cuanto a lo que es tema de migración. Depende bastante eh, de los países de la región, de los países alrededor de Estados Unidos, cómo tienen sus gobiernos, qué ideología tienen los gobiernos. Entonces, por ese motivo es el que hay bastante, pues, bastante intercambio, por decirlo así, de migrantes. Entonces, pienso que los migrantes, pues, en la pregunta que me hiciste, ¿en salud pública o salud nacional? Pues, pienso que es, eh, primero que todo, es la salud nacional. O sea, primero, ponte 11 con tus compatriotas, ponte 11 con tus ciudadanos y después vemos por los migrantes, después vemos por los migrantes. Pero como país uno siempre tiene que ser en esa parte un poco egoísta, porque si uno como ya te decía antes, ¿no? Si uno apertura las puertas y que vengan nomás los migrantes, eso que va a tener un gran desequilibrio en el mercado laboral y muchos otros ejes económicos. Entonces, primero que todo es la salud nacional, ¿sí? La salud de tus compatriotas, la salud de los ciudadanos de ese país ante los migrantes, ante los ciudadanos de otros países. Ujú. Vamos ahora sí a acercarnos un poco al país. En las elecciones que hubieron el 7 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos ejercieron su derecho a votar. En el mismo día, el Consejo Nacional Electoral llegó a contar el 90% de las actas escrutadas. Hoy día estamos sábado, bueno, ya eso fue el mes pasado, y era sábado y solamente faltaba el 10% de contar y se demoraron más de 5 días para contar. Tu candidato Guillermo Lasso hace años, bueno, en el gobierno de Lenín, dijo que la parte de democracia aquí en el país es democrática y que siempre lo ha representado el presidente de la República y que aquí en el país con el gobierno del presidente Lenín Moreno dijo que sí hay democracia. Entonces, ¿no te parece eso raro? ¿Qué opinas? Mira, lo que yo te puedo decir es que en el gobierno de Lenín Moreno, literalmente no ha habido nada, no ha habido ninguna acción. Si hacer nada es llamarlo democracia, pues la verdad que ahí sí estaríamos equivocados, porque solamente dialogar, solamente hablar y que esas conversaciones queden en el aire, créeme lo que no, o sea, se puede decir, sí, democracia, porque tú dialogas, un presidente de un pensamiento distinto puede dialogar con personas de otros pensamientos, pero ¿y qué pasó con la acción? O sea, no, no, no hay no hay balance entre lo que dices y lo que predicas. Aquí en el Ecuador, pues la democracia se ha venido debilitando, la verdad, debilitando desde hace bastantes años, más que todo porque hay como decía antes, ¿no? Hay un gran desequilibrio político, más que todo en el gobierno que estamos viviendo ahora, que es el de el señor Moreno. Ahora, te cuento con lo que me dijiste sobre las actas. Lo mismo pasó en la primera vuelta del 2017. Asimismo, se demoraron literalmente 5, por decirlo así, 7 días. 7 días
en escrutar votos. Pienso que la demora, pues, ha sido de cada proceso electoral. A mí, la verdad, como a ti, como a nosotros, así, nos parece raro que se demore tanto en contar unos últimos porcentajes, si ya se contó la mayoría. Pero por la magnitud de candidatos, pues, que ha habido, que siempre participan en primera vuelta, pues pienso que por ese motivo es que es la demora, pero la verdad es que tampoco me cuadra de que si ya se cuentan 90% en literalmente una noche, la noche de las elecciones, el otro 10%, ¿por qué se tiene que demorar tanto? La verdad que personalmente a mí me parece raro y siempre me ha parecido raro desde el 2017 en la primera vuelta electoral, asimismo como actualmente en, en esta primera vuelta electoral del 2021. Y más que todo, te cuento, más que seguidor de Guillermo Lasso, sí me pareció que esta elección estuvo muy reñida porque hubo un margen muy estrecho entre los dos candidatos, por decirlo así, que se disputaban el segundo puesto, que fue el señor Guillermo Lasso y el señor Yacu Pérez. Y entonces, sí, pienso que tal vez por ese motivo, que tampoco justifico, pero sí me parece raro, tal vez por ese motivo, pues podría decirse que tuvo justificación esta, en estas elecciones el demoro de conteo de los 10, del 10% que faltaba de escrutar. Eso es Había lo que, había era algo raro. Yo así es. veía lo, sí, sí, porque Yacu Pérez decía que él no iba a apoyar a los banqueros y que había, lo criticaba a Guillermo Lasso. Pero a pesar de eso, Guillermo Lasso mostró una actitud positiva. Él no criticó y él mismo dijo que el señor Yacu Pérez era una persona que inteligente, honesta, algo así, me estuvo diciendo críticas positivas. Y eso no entendía, ¿por qué a pesar de que Yacu Pérez lo criticaba, Guillermo Lasso opinaba positivamente ante él? Bueno, yo te voy a decir de lo que es mi pensamiento y de otros compañeros que pues también son parte del movimiento político de Creo. En primer lugar, mira, yo la verdad que puedo ver en el señor Guillermo Lasso que es un demócrata que a pesar de que pues, le digan cosas, él siempre va a tener una actitud de caballero. En segundo lugar, pues el señor Jakub, y pienso que, no quiero generalizar, pero voy a decir que la mayoría de indígenas son como que muy autoritarios y muy, por decirlo así, muy egocéntricos, porque ellos piensan de que si lo que no se hace lo que ellos dicen, está mal, o sea, los demás pensamientos están mal. Entonces pienso que al momento de este margen tan estrecho que tenían entre estos dos candidatos, pienso yo que el señor Yacu Pérez, pues, más le podía su ego que poder llegar a una conciliación más que todo por el Ecuador, porque aquí no es que se disputa entre un candidato y otro, sino que se disputa entre eh, un futuro, próspero, ¿no? Entonces, mientras Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso le dijo como tal, si usted pasa a la segunda vuelta, tenga seguro que mi apoyo va a ser para usted. Pero en cuanto a Yaku, pienso que fue muy déspota. Yo esperaba más del señor Yaku, yo esperaba más. Incluso mi voto era para el 100% si es que él iba a pasar a segunda vuelta. Porque no es que me parece mal candidato, me parece un buen candidato, pero aún así pienso que pues perdió bastante al momento de referirse con duros términos al señor Guillermo Lasso y sin pruebas algunas. Si es que él iba a acusar como que sí, que de banquero, que no sé qué, corrupto y tanta cosa, no tenía las pruebas, pues como tal. Y entonces pienso
Se disputaba, el segundo puesto se disputaba así, viéndolo en general, se disputaba entre alguien respetuoso y alguien que era muy egocéntrico. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir entre estos dos candidatos. Vamos a ver ahora sí un pequeño reporte investigativo del medio de comunicación Telesur. Perfecto. Medio de comunicación internacional. Sobre el candidato Guillermo Lasso. Y después me das tu opinión. Perfecto. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver. Sí se puede ver pantalla, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya, vamos. Vamos de una vez, nos metemos en la realidad latinoamericana, nos preparamos para Ecuador, justamente en este proceso electoral que se define ya en breve. Hay segunda vuelta presidencial en el país. Ya han pasado 18 años de aquel feriado bancario en esa nación que obligó a todo un éxodo masivo de millones de ciudadanos porque lo habían perdido todo. Estamos hablando de un país que aún tiene muy presente y recuerda que nunca sus consecuencias deben ser afrontadas por un hombre que hasta ahora no ha rendido cuentas ante la justicia. Ese mismo banquero, Guillermo Lasso, hoy es candidato presidencial y sigue desde ese puesto privilegiando a los grupos de mayor poder económico del país. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario. En 1999, Ecuador vivió uno de los episodios financieros más críticos. Los protagonistas, el poder político y la banca. Fue el 8 de marzo cuando los grandes banqueros del país, cuyas decisiones eran determinantes para el curso de la política nacional, liderada entonces por Yamil Mahuad, se declaró aquel feriado bancario que obligó a la suspensión de todas las operaciones financieras. Fue anunciado en principio por 24 horas y extendido luego por 5 días. Una orden camuflajeada tras la supuesta intención de prevenir una hiperinflación que, según los poderosos, se veía venir. Se anunció el congelamiento de depósitos por un año de las cuentas de más de 2 millones de sucres, la moneda de circulación nacional de entonces, situación que supo aprovechar el Banco de Guayaquil, propiedad del ahora candidato presidencial Guillermo Lasso, pues otorgaba a los cuentaahorristas certificados de depósitos reprogramados a cambio de su dinero que estaba congelado, escenario que le permitió beneficiarse de la necesidad de los ecuatorianos. A esto se sumó el establecimiento de políticas que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca a través de instituciones públicas y la creación de leyes para que el Estado asumiera el pago de las deudas de la banca privada. Medidas que no pudieron ocultar la realidad de la banca. Se sumió al país en una crisis que acabó por quebrar a las entidades financieras que terminaron por llevar el dinero al exterior y que obligó al Estado a lanzar su mirada a la población. La reducción del gasto social y el alza de los costos de los servicios se tradujeron en inflación, devaluación, desempleo e innegablemente una gran ola de migración, la mayor de la historia del país. Aún hoy la sociedad ecuatoriana reclama justicia, exige el castigo de los involucrados en el feriado bancario. Y ahora que Lasso se muestra como una opción presidencial, ven con alarma la posibilidad de que llegue al poder. Y es que no podría ser de otra forma, cuando hasta el mismo presidente de 1999, Yamil Mahuad, admitió que el banquero conocía y compartía plenamente la política del Programa Económico 1999-2000, negociada con el Fondo Monetario Internacional, que incluía medidas de empobrecimiento de los sectores populares y la designación de Lasso como superministro de Economía de Ecuador, quien para entonces se desempeñaba como gobernador del Guayas y participaba en las decisiones económicas por su amistad con la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, quien en 1996, desde la Junta Monetaria, aprobó el primer salvataje al Banco Continental. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices sobre el tema de Guillermo Lasso? Sobre este tema de aquí, que es algo... En primer lugar, es el tema que siempre pues lo han abordado a este candidato, al señor Guillermo Lasso. Pero siempre yo me pregunto y me preguntaré por qué cuando Correa estuvo en el poder y
todavía Guillermo Lasso no era candidato, él compartió mesa con Correa. Guillermo Lasso compartió mesa con Correa para adoptar ciertas posiciones en lo que es economía del país, y en una sabatina Correa dijo de que él no tenía nada que ver con el feriado bancario, incluso le halagó con ciertos términos que era un banquero muy inteligente. Ahora, él cuando hubo esa investigación de lo que es el feriado bancario, él fue uno de los primeros banqueros en ese tiempo, porque todavía era el presidente ejecutivo del Banco Guayaquil. Él acudió y dio los papeles pues, que tenía que dar para probar su inocencia, y pudo cooperar con esa investigación, ¿no? Ahora, en cuanto al término de que él pues tuvo el papel más importante en lo que es el feriado bancario, pues él asumió el papel de superministro de Economía después de que pasó el tiempo, ¿no?, del feriado bancario. Eso fue después. Ya, incluso en Wikipedia está el periodo que él estuvo, ¿no? Fueron meses nomás de superministro de Economía, pero lo asumió después de ese trágico suceso en nuestro país. Y desde el 2012, cuando él empezó en la política, pues renunció como presidente ejecutivo. Él, claro, es accionista, es un accionista mayoritario, pero como accionista no tiene decisión tan directa en un banco. Entonces, cuando era presidente ejecutivo, ahí sí, pues tenía todas las de ley de, ¿sabes qué? Mira, esto con el banco, pero hasta la fecha le han podido probar nada. Hasta la fecha, pues él sigue caminando aquí en el Ecuador, sigue viviendo en su misma casa, en San Borondón, y nunca le han probado nada en contra, solamente son puras, por decirlo así, aseveraciones, pero sin fundamento específico, sin fundamento real. Mientras, por ejemplo, el presidente, el creador, por decirlo así, del feriado bancario, está en Miami, está, pues, por decirlo así, prófugo de la justicia, entre otros banqueros, entre otros involucrados, que incluso el ministro de Economía del entonces presidente Correa, que creo que le decían que era el primo, él estuvo involucrado en el feriado bancario y hoy literalmente está fuera del país. Entonces uno se da cuenta, y basta solamente ver de que si el señor Lasso no ha salido, no se ha vivido escondiendo, es porque no tiene nada que esconder, no le debe nada a nadie, y simplemente ha progresado y ha seguido comprando acciones en el Banco Guayaquil, que es en el banco donde empezó, y por decirlo así, seguirá. Es lo que yo te puedo decir acerca de ese documental del feriado bancario. Está bien. Muchas personas critican al socialismo porque dicen que es una ideología política que lleva a un país a la quiebra, que nos va a llevar como a Venezuela, le dicen al candidato Andrés Arauz. En mi opinión, como youtuber también, y que hago el tipo de opiniones, para mí no es así. Porque el socialismo ha sido una ideología que, en mi opinión, ha prosperado el país. No puedo decir que el comunismo haya existido aquí, pero el socialismo sí. Por ejemplo, como a Cuba. Yo viajé a Cuba, y muchas personas aquí lo saben que yo he viajado a Cuba. En La Habana, y vi que un país tiene a su gobierno que tiene todo bajo control, su economía está estable y son uno de los mejores países con la salud a nivel mundial. Son uno de los mejores países en educación, y hay 0% de alfabetización. Segundo, Venezuela. Es un país que está actualmente en crisis y eso no lo puedo negar. Pero ¿de quién es la culpa? Es culpa de Estados Unidos, y no lo digo yo, lo ha dicho Donald Trump, no lo ha mencionado, pero sí lo mencionó su ex secretario de Seguridad, y lo mencionó en un libro que él lo realizó, en que Trump lo criticó. Y bueno, actualmente hay un gobierno que se llama Joe Biden, ¿ya? Y ojalá pueda acabar con todo esto y dejen que Venezuela se pueda seguir desarrollando. Y otro ejemplo, y que a mí siempre me ha gustado, y que yo siempre estoy
con esto, es la potencia mundial que llegó al socialismo, la Unión Soviética, algo que estuvo desde la Revolución Rusa con la Revolución de los bolcheviques, como lo saben llamar, y en la era moderna, en la actualidad, está la potencia mundial que sería China. Entonces, Santiago, ¿qué opinas tú del socialismo? ¿Crees que es cierto lo que dicen estas personas sobre el socialismo? Mira, el socialismo, te cuento que si se lo practicara, si se lo dijera y se lo practicara como se lo dice, créeme lo que no sería un mal pensamiento, un mal pensamiento, por decirlo así, político. Como tú lo dices, Rusia es una potencia, pero porque ha tenido tal vez un presidente autoritario, pero lo ha sabido llevar y ha sabido llevarlo con mucha inteligencia para todos los ciudadanos, sin necesidad de perseguir a las clases sociales altas, sin necesidad de perseguir a las empresas, y lo ha convertido en una potencia mundial. Ahora, si vamos a lo que es Cuba, lo que es Venezuela, mira, un Estado no solamente se basa en lo que es educación y se basa en lo que es salud. Es una economía planificada, por supuesto, pero también se basa en lo económico, ¿sí? Se basa en qué tal es el grado de empleo, qué tal es el grado de desempleo. Entonces, un socialismo es por decirlo así, un modelo de bienestar para todos, ¿ya? Pero en Cuba solamente, sí, tiene excelente educación, sí, tiene excelentes médicos, pero ¿qué pasa con el desempleo? ¿Qué pasa con la libertad financiera? Todos queremos ser ricos en algún momento, no solamente queremos limitarnos a un sueldo que nos dé el Estado, ¿ya? Entonces, por ahí se puede decir que no han sabido administrar lo que en Latinoamérica, un verdadero socialismo, más es como un comunismo, es en mi punto de vista. En cuanto a lo que es Venezuela, el antecesor de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, vetaba literalmente a la clase pudiente, los vetaba a la clase rico porque decía que ser rico era malo. Entonces, por decírtelo así, el trabajo del sector público, el empleo que da el sector público es muy pequeño ante el empleo que da un sector privado en una economía normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Chávez? ¿Qué es lo que heredó Maduro? Pues simplemente vetó a las empresas, algunas las expropió, les parecía mal por decirlo así, los bancos. En ese entonces que Chávez era presidente, expropió uno de los bancos más grandes de ese país y decidió pues que el Estado acapare todo, que el Estado maneje todo, pero créeme lo que ha sido ineficiente. Literalmente ha sido ineficiente porque cada vez incrementa la inflación en Venezuela. En Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba no hay una libertad financiera, como todo el mundo anhela, o la mayoría del mundo anhela, de tener una libertad financiera para poder comprarte lo que tú quieras, para poder gastarlo en donde tú quieras. Pero el socialismo como tal en estos países, la verdad que no se ha venido cumpliendo como tal, como el gran ejemplo de Rusia, que eso sí es un verdadero socialismo. Ahí sí el señor Putin pues ha tenido una gran sabiduría para poder gobernar esa nación. Eso es lo que yo te puedo decir de mi punto de vista. El capitalismo es una ideología que, en mi opinión, no sé las opiniones de los seguidores y de tuya, que ha hecho daño principalmente aquí en el país. Como lo dicen varios analistas políticos, Ecuador hace muchos años sufrió varios gobiernos de derecha, Lucio Gutiérrez, Yamil Maguad,
Yamil Maguad, personal principal del feriado bancario en el 99. Luzo Gutiérrez, Abdalá Bucarán, que el pueblo ecuatoriano, en pocas palabras, ocasionó un golpe de Estado contra ellos. Entonces, uno puede ver que en ese tiempo Ecuador era visto como un país, como uno ve a Venezuela, ¿ya? Así nos veían a nosotros, que estábamos en pobreza, la inflación era súper alta, la delincuencia, y bueno, ya mis padres y mi abuelita ya me han contado las experiencias, porque yo nací en ese tiempo, yo nací en el gobierno de Alfredo Palacio, pero era muy bebé, no sabía muchas cosas, pero ya me han contado a mi papá y mi mamá las cosas sobre esto de aquí. Me puse también a investigar sobre el tema. Entonces, ¿crees que el capitalismo es una fuente para que el país pueda seguir siendo desarrollado? ¿Por qué? El capitalismo, antes que me responda la pregunta, el capitalismo también ha desarrollado, ya, por un ejemplo, Estados Unidos, ya, Estados Unidos o por ejemplo, a ver, dime otro ejemplo, otro país. Alemania, Alemania, hay varios países que son capitalistas. Ya, entonces esos países han desarrollado. Entonces, pero a la misma vez han hecho daño. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué opinas tú bueno, de eso? mira, te cuento que así como yo dije que el socialismo en lo que es la prédica es un buen modelo, pero si se lo sabe implementar. Ahora el capitalismo es excelente, te lo puedo decir, es algo muy bueno, pero si no se lo sabe aplicar bien, no va a funcionar. Y como todo, por decirlo así, ideología tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Entonces, por decirlo así, siempre todos, cada ciudadano, por decirlo así, se debate entre la disyuntiva entre el socialismo o el capitalismo, ¿sí? O sea, más, yo le apunto no al 100% capitalismo, yo le apunto por decirlo así, algo céntrico, ¿sí? Algo céntrico que se vele por el Estado, por la seguridad social, pero que no se deje de vetar a las empresas, que sigan su curso las empresas eh, para crear más oportunidades en ciertos países. Claro que se tiene que regular bastante de que no haya monopolios, eso sí se lo tiene que regular bastante, por supuesto que sí, porque empresario que llega a tener y sigue teniendo es algo también peligroso. Es como alguien que tenga poder. Si tiene más poder, más peligroso se vuelve, ¿sí? Entonces, a eso yo me referiría en cuanto al capitalismo. Sí, se puede implementar un capitalismo y de ley que va a surgir, va a salir mejor que un socialismo, pero también se lo tiene que regular. No se lo tiene que dejar a libre albedrío, así tampoco. Siempre se tiene que regular y siempre se tiene que velar por un estado de bienestar. Entonces, en cuanto al capitalismo, por ejemplo, podemos ver en Chile, pues hay bastante empleo. Por ejemplo, en Brasil, claro, la pobreza como ya te dije antes, ¿no? En economía, la pobreza literal, perdón, el desempleo siempre va a estar presente. Depende si va a estar en alta cantidad o en mínima cantidad. Igual la pobreza. Siempre va a haber un grado de pobreza en cualquier país. Siempre va a haber un grado de pobreza. Pero un gobierno responsable, pues, tendría que, el nivel de pobreza tendría que llevarlo al mínimo. No tendría que desaparecerlo porque va a ser imposible. Igual con el desempleo. Tendría que llevarlo al mínimo. Tampoco lo va a poder desaparecer porque es algo inverosímil, es algo imposible, ¿sí? Entonces, un modelo capitalista, pues, se debe saber administrar, pues, por alguien que de verdad eh, lo pueda ejecutar. Así como Putin, su modelo es el socialismo y lo ha sabido ejecutar con excelencia y que es una potencia mundial, pues, así también hay líderes, como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa y en países acá de Latinoamérica, que han sabido llevar el capitalismo como debe de ser. ¿Sí? Entonces, un capitalismo no es que se le tiene que dejar abiertas las puertas a las empresas y al empresario.
No, un capitalismo responsable es que se vele también por la seguridad social, se vele también por los trabajadores y se regule a los empresarios, ¿sí? Se regule a los empresarios, más no vetar ni poner más impuestos ni nada de eso, sino que se regule y haya un margen de, de, de respeto, ¿sí? Más que todo cuando existen especulaciones en los mercados. Entonces, todo eso se tiene que regular y para que pues sea un capitalismo que pues de verdad se lo sepa ejecutar, pues créeme lo que se necesitará alguien que sepa ejecutarlo. Uh-huh. Chile, yo puedo decir que yo, por mi parte, no apoyo el capitalismo, pero a Piñera, Sebastián Piñera, que él, muchas personas, y que se lo puede recordar por el tema de las feministas también, feministas, grupos LGBT y el mismo pueblo chileno salió a protestar contra Sebastián Piñera y tiene varias críticas en Chile. Sebastián Piñera, yo me sorprendí, hoy día vi las noticias en Ecuavisa, que según la Universidad de Oxford y también según estadísticas de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Chile es el primer país en que su plan de vacunación está avanzando rápidamente en América Latina. Entonces yo me sorprendí de ver eso, porque es Sebastián Piñera. Y bueno, yo felicito al presidente ante ese tema. En Brasil también vi que es el segundo país en el tema. Y a pesar de que el presidente Bolsonaro dijo que los que se vacunan son unos idiotas. Y me sorprende también de ver eso. Entonces, no es por la ideología. Yo creo que es por lo humano que están ayudando a ellos. Mira, por ejemplo, como tú lo has dicho, ¿no? En estos países, obviamente, vaya, pues son bien líderes capitalistas y están aplicando el capitalismo, pero ellos han sabido llevar a cabo, pues, una planificación y más que todo un manejo, si se maneja con cabalidad, si se maneja honradamente los dineros del Estado, créeme lo que va a alcanzar para bastante. Incluso, mira, eh, allá las competencias no solamente son de la seguridad, de, por ejemplo acá, no solamente es el IES, ¿sí? Sino que también en esos países, en Brasil y en Chile, pues tienen también competencias. Las clínicas privadas también tienen los seguros privados. Entonces, a través de esa libertad de mercado, esa libertad de poder interactuar con los organismos estatales, se está llevando a cabo un plan de vacunación pues inmenso, que pues literalmente son uno de los países más avanzados en lo que es este tema de vacunación. Pero el punto es que ellos no solamente se centralizan con la salud, por decirlo así, con un organismo estatal, sino que también dejan abiertas las puertas a lo que son las clínicas privadas, a lo que son los seguros privados, que pues cooperan con el Estado y pues así pueden llevar a cabo algo más eficiente en cuanto al tema económico y a la vacunación. Entonces, son ejemplos visibles, ¿no? Que pues se pueden sentir a pesar de las críticas de sus líderes, que es muy aparte de los resultados y de la eficiencia que tienen esos países, ¿no? Con un sistema así. Vamos con el desempleo en Ecuador. Ha aumentado en una gran cantidad. Muchas personas fueron despedidas de sus puestos de trabajo, tanto en públicas que privadas. El gobierno ecuatoriano dijo que iba a dar un bono de $500 a los desempleados. ¿Crees que esa cantidad de dinero va a alcanzar para que se recuperen económicamente? ¿Cuál es la solución para que las personas que han sido despedidas vuelvan a sus trabajos? Bueno, un bono de $500. No creo que un bono de $500, bueno, en mi opinión, no sé tú que ya sabes algo más de experiencia económicamente,
no creo que avance para la comida, para la vestimenta, vivienda, servicios básicos, y peormente para cuando un padre o una madre está criando a sus hijos. Así es, como tú lo dices, y es certero lo que tú dices. Mira, $500 actualmente no llegan, por decirlo así, ni tanto a la canasta básica. ¿Sí? Aparte, $500, por decirlo así, es como que un sustento para que ya no tengas hambre y hasta ahí. Eso es lo que te basta con $500 actualmente. Porque para medir, más que todo, cómo una economía se tiene que medir el IPC, ¿no? Y a medida de que pasan los años, el grado de inflación, la inflación es normal, pero anualmente. Siempre va a existir un grado de inflación, un mínimo, siempre la inflación va a seguir aumentando cada año que pasa. Entonces, $500, créeme lo que no te va a alcanzar para tanto. Te va a alcanzar como que para, por decirlo así, un fiambre para tu familia, para las familias vulnerables. Porque el índice de precios del consumidor va variando cada año, ¿no? Y actualmente en la pandemia, pues, se ha visto que hay una recesión, pero a la vez que hay una recesión, también hay un aumento de precios, ¿no? Hay un aumento de precios y pues, en cuanto a la pregunta que me hiciste de que la cantidad de dinero va a alcanzar, pues, te puedo decir que más o menos en términos criollos, así te lo digo, más o menos. Ahora, ¿cuál sería la solución para que pues las personas que han sido despedidas regresen a laborar o se reintegren? Pues, en primer lugar, mira, pues hay bastantes opciones. Uno, el gobierno puede incentivar bajando tributos a las empresas para que el sector empresarial pueda nuevamente contratar, ¿sí? Pueda nuevamente contratar con un sueldo, con el mismo sueldo, con el sueldo básico, ¿sí? O sea, disminución por decirlo así, de cargas impositivas a las empresas, incentivos que le dé el gobierno a las empresas para que éstas puedan volver a contratar. Claro que ese incentivo pues tiene que ser regulado por el mismo gobierno, ¿no? Para que estas empresas puedan cumplir y no hacer maquillajes con sus balances, ¿no? Como segundo punto, ¿qué solución? Pues poder incentivar el consumo interno, ¿sí? Poder incentivar el consumo interno y poder incentivar el emprendimiento, ¿sí? Eso es lo que, por decírtelo así, para que esas familias puedan volver como que a reintegrarse al sector productivo. Pero mira, esos $500 tal vez no solamente te pueden servir para comer, sino que también una parte lo puedes tú administrar y suministrar en algún pequeño emprendimiento, ¿ya? En algún pequeño emprendimiento de las familias, pero el Estado no se enfrasca y el Estado no se fija a quién se lo dan y a quién no se lo dan, ¿ya? Entonces, eso, el de dar un bono, pues créeme lo que hay que ser, el Estado tiene que ponerse las pilas para dar un bono. Porque si tú le das un bono, si le regalas un bono a alguien X, que no te pones a ver quién es, no te pones a analizar el historial de esa persona, pues, o puedes estar incentivando a un vago a que sea más vago, o puedes estar incentivando a alguien que de verdad lo necesite, que de verdad tenga familia por alimentar y que de verdad quiera salir adelante. Entonces, el Estado para entregar bonos debería ser muy selectivo y también, aparte de ser selectivo, como lo decía antes, ¿no? Implementar políticas económicas que incentiven el emprendimiento y que bajen los aranceles para las empresas para que vaya de redundancia, ¿no? El sector empresarial pueda nuevamente recontratar y pueda aperturar plazas
por decirlo así, pequeñas, plazas pequeñas de empleo. Eso es lo que yo te podría decir. Vamos a ver otro pequeño video para ya casi terminar esta entrevista de aquí, que me ha gustado dialogar contigo. La verdad que sí, muy chévere este conversatorio que hemos tenido. Sí. Vamos a ver las frases y para dialogar un poquito, conversar un poquito sobre el debate presidencial de la segunda vuelta electoral, y que yo ya estaba muy ansioso en ver ese debate, así Andrés Arauz versus Guillermo Lasso, y todo el Ecuador estoy escuchando ahí, ya estaba ansioso ya. El de la primera vuelta, como eran bastantes candidatos, uno escuchaba uno por uno, pero ahora como ya son dos contra uno, pues uno ya... Ahí sí es un verdadero debate. Sí. Vamos a ver las frases más destacadas de Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Vamos a ver. Él propone una cuarentena de dólares en el Ecuador, lo cual implicaría un congelamiento. Y plantea también una serie de emisión de algunos papeles con los cuales les pagaría a médicos, docentes, proveedores. Por lo tanto, candidato Arauz, ¿serían dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos? Ustedes ven aquí, es un billete dólar. ¿Sí ve? ¿Sí lo ve? Este billete dólar. Jamás permitiremos que nuevamente nos lo quieran quitar los banqueros o que quieran quitarse nuestros depósitos. Nosotros vamos a mantener la dolarización. Si tuviera en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría? ¿Beneficiaría al país o a su institución financiera? Parece, Andrés, que tienes una obsesión con el tema bancario. Te voy a recordar a ti y a muchos. En mayo del 2012 yo renuncié a la administración del Banco de Guayaquil. Desde hace ya una década que no soy un administrador bancario. Y el día que tomé esa decisión, opté por el Ecuador, porque el Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro. Como el candidato Lasso en su plan de gobierno dice expresamente que tiene la intención de delegar la administración de la salud al sector privado. Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada. No mientas otra vez, eso no es correcto. Lo que nosotros queremos evitar es lo que tu candidato hizo, entregar los hospitales para negociar votos en Asamblea Nacional. De eso ustedes tienen que hacerse cargo. El desastre de la administración de salud pública del Ecuador es de ustedes. Aquí está la lista de algunos de los vacunados recientemente. Ustedes ven ahí a su madre, a su tía, a su abuela. Ustedes ven ahí al médico de la comunidad, a la enfermera vecina. No, pues. ¿Saben lo que tienen todos ellos en común? Que son amigos del señor Lasso. Aquí está Correa con el candidato de ustedes en el 2017. Y aquí estás tú con Correa en el 2021. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017 y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político, de Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Mira lo que dijo tu jefe, tu padre político. El presidente de la República no solo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, demostrando claramente que esa es una frase dictatorial. ¿Qué opinas de eso, Andrés, perdón? Esta sueña con Correa, ¿no? Bueno, ya le voy a pasar el dato. No se pasa hablando del pasado. Señor Lasso, aquí venimos a hablar del futuro del país, en donde hay que corregir errores, enmendarlos, hay que proceder a hacerlo. Aquí nosotros venimos con una renovación generacional. Vida, ¿no? Cuando fue gobernador de Maguad y mandó a destruir las protestas de los médicos que querían justamente dignidad en sus derechos laborales. Se olvida también que usted, dentro de la independencia de funciones, quiere nominar a María Paula Romo como contralor. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere, nuevamente entregar el poder a los amigos de Moreno. Está clara
esta implicación. Por favor, hágase cargo. Candidato Arauz, hágase cargo de esta reunión donde lo llamaron a México para darle instrucciones, porque usted seguramente vive un dilema. O se aparta de Correa o acepta seguir siendo el secretario de su padre político. Vamos, sí, a avanzar en una política petrolera mucho más responsable con el medio ambiente, responsable con la zona intangible del Yasuní, pero siendo responsable también con la economía del Ecuador. Ya lo intervinieron el Yasuní y además no permitieron una consulta popular de los yasuníes. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación sobre ti, porque cuando fuiste funcionario del gobierno de Correa en 10 años, siempre te quedaste callado sobre estos temas. Hemos sido absolutamente claros. Nosotros propusimos a Lenín Moreno. El Ecuador votó por Lenín Moreno, pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron y llevaron a cabo esa traición a todo el pueblo ecuatoriano. Andrés, aquí está la lista de todos los funcionarios del gobierno de Correa que siguieron en el gobierno de Moreno. Más del 70%. No mientas, Andrés, ese es el gobierno de ustedes. Asuman la responsabilidad. Además, usted es bien salado. Con Maguad lo tumbaron, con Gutiérrez lo tumbaron y con Moreno, mire el fracaso que tiene nuestro país. Eres parte de aquel proyecto político que tiene una gran habilidad de construir narrativas falsas para asesinar la reputación de la gente. Pero Andrés, eso ya lo conocemos, porque tú estuviste callado durante 10 años cuando se violaron los derechos humanos en el Ecuador. Respóndele a la esposa del general Gabela, aquel general que fue asesinado en circunstancias muy sospechosas. Andrés, respóndele a Lourdes Tibán, que fue arrastrada vil y cobardemente por partidarios tuyos. Andrés, respóndele a Manuela Pic, que fue expulsada del Ecuador en condiciones de respeto a los derechos humanos. Andrés, aquí hay algo mucho más serio. Respóndele a mi esposa, Andrés. Respóndele a María Lourdes, que sufrió el intento de un linchamiento con palos, cuchillos y machetes al salir del Estadio Olímpico Atahualpa. Nosotros queremos una política soberana, respetuosa de los derechos humanos, en donde vamos a trabajar en conjunto con los pueblos y nacionalidades en convertir realidad el Estado plurinacional. Usted dice que es un nuevo sistema. No es un nuevo sistema. Está vigente en la Constitución del 2008. Andrés, y cuando sacas ese pequeño libro de la Constitución, se te ve muy parecido a Maduro, Andrés. Igualito a Chávez y a Maduro. Eso es lo que queremos evitar en el Ecuador. Cuando trabajaba en la Junta Monetaria comenzó el salvataje bancario. Cuando estuvo en el gobierno de Maguad, terminó generándonos el feriado bancario que perjudicó a tantos millones de ecuatorianos. Cuando estuvo con Lucio Gutiérrez, y estuvo ahí cuando lo tumbaron. Y ahora con Lenín Moreno nos llevó a este fracaso. Guillermo Lasso, salado. Que mientes otra vez, Andrés. Cuídate de eso, porque a tu edad es muy malo crearse la imagen de alguien que miente permanentemente. Aquí está la información que yo presenté a la Comisión de Investigación de Delitos Financieros en abril del 2007. Esa comisión creada por tu padre político, presidida por quien en paz descanse, Eduardo Valencia, que dijo con claridad que nada tuve que ver con el feriado bancario. Usted se abrió de la Asociación de Bancos Privados. Se está defendiendo los intereses de su bolsillo por sobre los del país. Explíquenos por qué tiene su dinero en paraísos fiscales. No, Andrés, no mientas otra vez. Estás diciendo cosas que te mandaron a decir, absolutamente falsas, irreales. Aquí tienes el informe. Léelo, tómate tiempo para ver lo que hizo tu gobierno. Los responsables del feriado bancario fueron funcionarios de Correa, amigos tuyos que estuvieron, colegas en el gabinete, Andrés. Un tema que no conozco mucho, y ahí me puedas explicar un poco, el tema del caso Gabela. Claro, yo sé que al señor lo asesinaron
no para decir la palabra mataron porque suena muy fuerte. Pero, ¿qué pasó con esto de aquí? ¿Qué pasó con el caso Gabela y que lo culpan bastante al expresidente Rafael Correa? Bueno, mira, como yo te digo, a mí me gusta sacar siempre, no me gusta ocultar si una persona tuvo cosas positivas, pues me gusta decirlo. Si también tuvo cosas negativas, pues evidentemente hay que reconocerlas también, ¿no? En el gobierno de Correa se compró aviones, los helicópteros Drup. Estos helicópteros que penosamente pues toditos estaban fallidos por no sé cuántos millones de dólares, y el general Gabela pues se opuso rotundamente a la compra porque sabía la calidad de aviones que el gobierno quería comprar y encima con un porcentaje de sobreprecio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como él se opuso, altos mandos pues de la cúpula del gobierno del señor Rafael Correa, pues lo está amenazando. Incluso sale en un video uno de los de alto rango que le decía, cuidado con lo que dices. Y en general, pues que en paz descanse, pues se quedó ahí, como que, ¿y qué pasó aquí? Entonces, después de tantas amenazas, porque él fue uno de los opositores para que el gobierno no incurriera en ese gasto, simplemente decidieron quién, pues. Todavía queda la gran pregunta, como Lazo hizo, ¿quién fue el mentalizador que mandó a matar al general Gabela después de que él se opusiera a la compra de estos aviones que hasta la fecha están acá y que no han servido para nada, y que creo que son cuatro o 5 aviones, la verdad que desconozco a ciencia cierta cuántos son, pero la mayoría de esos aviones se accidentaron a la primera volada, a la primera probada. Entonces, todavía queda esa gran incógnita, ¿quién fue? Ese es el caso Gabela. Ok, está bien. Ahora sí, la última pregunta y el último video también que ya voy a enseñar. La pobreza en Ecuador ha aumentado muchísimo, y el gobierno anunció una ley llamada Ley Humanitaria. Esta ley la aprobó la bancada social cristiana, la bancada Creo y otros partidos políticos. La ley, en vez de llevar al país a un camino de prosperidad, a un camino de luz, mejor llevó a un país en quiebra y a un país en crisis económica. Voy a enseñar un reporte de Coavisa, donde están los trabajadores. No, de Coavisa no es, me equivoqué. Es de un reporte de Telesur, donde está trabajadores de Ecuador. Estuve buscando el de Coavisa, no lo encuentro. Voy a enseñar uno de Telesur, y aquí está trabajadores de Ecuador rechazando la ley humanitaria. En Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores anuncia una nueva movilización nacional contra las medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional en medio de la pandemia de la COVID-19. Denise Herrera con los detalles. Orlando es uno de los ex trabajadores de Canal 1, trabajó por 15 años de camarógrafo. Lo despidieron en medio de la pandemia de la COVID-19 y su historia se suma a los cientos de historias de despidos con la excusa de la emergencia sanitaria, situación que se ha agudizado con la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la cual flexibiliza el trabajo en el país. Yo trabajé durante la pandemia, porque nos decían que trabajemos, pero no nos daban supuestamente la mascarilla, los implementos para poder uno trabajar, para protegerse, con unos carros que estaban dañados, con peligro de sufrir un accidente. Exigíamos, pero la respuesta era que si quieren trabajar, trabajen así, si no, no. Así hemos trabajado. El Frente Unitario de Trabajadores ha mantenido su rechazo en contra de la ley humanitaria. Asegura
que presentarán alrededor de 8 demandas de inconstitucionalidad junto a la Defensoría del Pueblo y además alertan de la próxima movilización nacional. Ratificamos la movilización para el 16 de julio contra esta ley de la esclavitud, contra la política neoliberal del presidente Moreno, tomando en consideración que de este 1 de julio se incrementarán los precios de los combustibles luego que han sido liberados. La política neoliberal se va a poner aún más en ejecución. Expertos económicos señalan que la ley está mal concebida. Lo que hace la ley es tomar la perspectiva de mercado, hacer que el mercado ajuste los costos laborales sobre todo, para que de alguna manera los empresarios de alguna manera salgan favorecidos. Entonces, yo creo que el enfoque, digamos, está muy errado. La ley de fomento, de alguna manera, lo que está haciendo es transfiriendo el costo de la crisis a toda la población ecuatoriana, cuando en realidad lo debe hacer el Estado. El Estado es la que debe asumir. Parte de la ley permite la reducción de la jornada laboral mediante acuerdos entre el empleador y el trabajador, contratos especiales, reducción del salario, refinanciamiento de deudas y reducción de pensiones educativas. La mayoría de sectores de trabajadores ha rechazado la ley, ocasionando diversas movilizaciones alrededor del país. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Dime, Santiago, ¿qué opinas sobre la ley humanitaria? Porque también tengo una amistad que es de una tía mía, porque mi tía mía es pediatra, trabaja como doctora, y la despidieron del trabajo. Entonces, la ley humanitaria dice que no se van a despedir y que se le va a dar el nombramiento a los que están en el sector público de pediatra. Entonces, dime, ¿qué opinas de esto? Sobre el desempleo y que la bancada de tu partido, creo, lo aprobó también. Mira, la ley no se la supo administrar porque los de la bancada, los de la asamblea, simplemente ellos proponen, ellos por voto mayoritario aprueban, pero quien de verdad la pone en acción es el gobierno, es el señor Lenín Moreno. Penosamente, como te decía, este gobierno no ha hecho nada, no ha habido, por decirlo así, nada contundente, no hay liderazgo de parte del gobierno actual. Entonces, por ese motivo, no se la pudo haber aplicado la ley como tal, de que por decirlo así, se redujo las horas, sí, se hizo teletrabajo, sí. Pero ¿y quién regulaba a los empresarios? El gobierno nunca los reguló para ver si de verdad meritaba que recorten personal. Ahora, si nos ponemos en el lugar de los empresarios, en ciertos sectores ellos producían, sí, menos cantidad de dinero. Entonces, obviamente, si tú tienes una empresa y empiezas a ver que el sector o el giro de tu empresa empieza a decaer, no vas a poder seguir manteniendo al mismo número de empleados. O le bajas el sueldo a todos proporcionalmente, o simplemente haces un recorte de personal para mantener con el mismo sueldo a los demás. Entonces hay que ver los dos puntos de vista, ¿no? Sí se protegió bastante, por decirlo así, más o menos, no te puedo decir bastante, se protegió más o menos a los empleados. En cuanto a lo que es teletrabajo, se les redujo sí un porcentaje del sueldo, pero mantenían su trabajo a quienes aceptaban, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que más me impactó y lo que me pareció injusto? Hasta a mí, ¿no? Porque, o sea, yo también sé pagarme mi universidad y créeme lo que en el tiempo de pandemia creo que fue extremadamente difícil. Nunca se bajó las pensiones, así te lo digo, ni de los colegios, ni eso, ni en las universidades, nunca se bajó las pensiones, por ahí cierto porcentaje, pero nunca se las bajó con el porcentaje que está estipulado en la ley. Por eso te digo, o sea, el gobierno debió haber manejado con mano dura eso.
no, o sea, la asamblea, como ya te digo, los legisladores simplemente proponen y aprueban, pero quien de verdad ejecuta esa ley, ese proyecto de ley, quien ejecuta es el gobierno, es la cabeza principal, es el presidente y su gabinete, ¿ya? Pero no lo han sabido, no lo supieron ejecutar eficientemente. Por eso te digo, la falta de ineficiencia de este gobierno es abismal. Eso es lo que yo te puedo decir. Listo, Santiago. Aquí terminamos con las preguntas. Voy a enseñar unos TikToks para para que el público no se aburra. Obvio. Ya voy a enseñar unos TikToks que me han gustado del candidato Guillermo Lasso. Vale. Es el primero que subió él. Y acá están acá hay otro también. Y como pone aquí, lo más importante es sin grilletes. Vamos a escuchar ahora sí unas propuestas del candidato Guillermo Lasso, ya que es tu candidato y tú lo estás apoyando, y también ¿cómo te digo? La mayor pesadilla que tiene el correísmo, ¿ya? Porque el correísmo y el lacismo aquí en Ecuador son las dos tendencias con mayor fuerza aquí en el país. Sí, la verdad que sí. ¿Van a votar por mí? Yes. Claro que yes. Van a votar. Y había otro que también me gustó bastante. Ay, este de aquí también me gustó. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Este de aquí me gustó. Bueno, Santiago, di tus últimas palabras aquí al público primeramente también por la despedida y segundo también por las elecciones que se vienen ya pocos días ya, estamos hoy día sábado 10 de abril, ya mañana, domingo, mañana ya se sabe quién es el nuevo presidente del Ecuador. Así es. Convence. Convéncelo a ver para que voten por Lasso. La verdad, mira, yo puedo destacar algo de ti y que es muy valioso, que la verdad que la mayoría de conocidos que apoyan a Correa, que apoyan a Arauz, no puedo decir lo mismo de ellos. Pienso que tú eres una persona muy, muy aperturada a escuchar otros pensamientos, a poner también tu pensamiento sobre la mesa, pero a la vez compartir, ¿no? Distintos pensamientos y aparte de todo que tenemos una gran amistad y podemos tener pensamientos distintos de política, pero créeme lo que no se va a dañar la amistad. Y eso destaco de ti. Entonces, de verdad que mis respetos a ti que tienes un pensamiento distinto, pero te aperturas imagínate, con mi persona que no soy de tu misma línea, pero bueno, lo único que le puedo decir a toda la gente, pues, que piensen muy bien en su voto, que mediten, que es una decisión muy crucial, la verdad que el país tiene que decidir el día domingo, el día 11 de abril, y que solamente no es que es entre Lasso y Arauz, no, sino que es entre un modelo que ya hemos venido viendo de distintos años atrás, que ha tenido sus avances, sí, pero que penosamente la corrupción lo
lo ha agobiado, y entre otro modelo que es el modelo de un capitalismo, que es el modelo de progreso, y pues que en países de la región también se ha podido ver que ha tenido un gran manejo y eficiencia, ¿no?, en el manejo, vaya, ¿no? Entonces, nada más, pues, que mediten su voto y que voten a conciencia, porque tal vez esta puede ser la última oportunidad que tengamos para elegir democráticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo decir a todos ustedes. Y no, muchísimas gracias, Carlitos, por esta invitación. De verdad, me ha sido un grato placer poder comparar y contrastar ideas, las tuyas y las mías. De nada, de nada. Yo, para terminar esta entrevista, yo lo único que voy a decir es lo mismo, la misma opinión que dice Santiago. Que mediten su voto, voten con el corazón y también con el cerebro, porque tenemos que pensar el voto también. Y bueno, la democracia consiste en que el pueblo es el que ve y el que ve si el candidato es el que vale la pena, el que quiere ser presidente. Así que voten. No les voy a convencer, voten por este, solamente les voy a decir que voten. Yo también les digo lo mismo, voten a conciencia. Así es. Bueno, de aquí ya de nada, de aquí ya vamos a ver la entrevista, ya voy a subir la entrevista y denle like, suscríbanse y compartan en las redes sociales, compartan a sus amistades, familiares, conocidos, a la vecina, al vecino, o lo que sea. Muchísimas gracias. Comparte. Hasta luego.